Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo, como siempre les digo, en qué momento ustedes estén viendo este video. Bueno, esta es la segunda parte de los conceptos básicos de electricidad que necesitamos abordar para poder entender concretamente los conceptos que vamos a ver en esta materia. Bien, en el video anterior, el número 1, vimos los conceptos de electricidad, fuerzas, la fuerza entre las cargas, el concepto, la ley de Coulomb, el concepto de carga eléctrica, el concepto de campo eléctrico, y cómo interaccionan las fuerzas producto de ese campo eléctrico, cómo se mueven, entre comillas, esas cargas que yo voy probando dependiendo la configuración del campo eléctrico que tenga ese elemento. Ahora vamos a empezar a ver derivados de esos conceptos, que son importantes entenderlos, que muchas veces no se entienden y se confunden. Eso queremos tratar de, en estas clases cortas, empezar a entenderlo. Bien, vamos a ver lo que se llama energía potencial. Y esa energía potencial después lo vamos a vincular con lo que es el potencial eléctrico. ¿Qué significa? ¿Qué es la energía potencial? Es un tipo de energía, que tiene la característica de tener un sistema sin movimiento. O sea, no hay movimiento, que es otra forma de energía, la energía del movimiento. Nosotros cuando caminamos, cuando corremos, cuando viajamos en un auto, tenemos energía propia del movimiento, pero hay otra forma que es la energía potencial. Y voy a poner ahí, fíjense esas dos imágenes que yo les muestro ahí. Ustedes, cuando tensan una gomera, todos saben lo que es una gomera, o una onda, lo que sea, una resortera, como diría el personaje del Chavo del 8, ese elemento, al yo tirar de la goma, tiene lo que se llama energía potencial. Energía potencial en este caso elástica. ¿Qué significa energía potencial? Que tiene la capacidad de generar movimiento. Mientras más tiro yo de los elásticos de esa resortera o de esa gomera, más energía potencial tengo. Más fuerza tengo que hacer yo para estirarla, más energía potencial tengo, y mientras más estiro, cuando yo suelto la piedra que yo tengo ahí adentro, o lo que tengo ahí adentro, sale con mucha más energía asociada al movimiento. Esa es la energía potencial. En la imagen de la derecha pasa lo mismo con el agua. Nosotros vamos a utilizar mucho la tecnología del agua y de la electricidad porque tiene muchas cosas que uno pueda entender de manera mucho más gráfica y más intuitiva porque es algo visual. eh, la hidráulica y relacionarla con la electricidad electrónica. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos decir que la energía potencial? Ustedes cuando tienen un tanque de agua, mientras más alto tienen ese tanque, más, o sea, más capacidad tiene ese tanque de generar sobre las canillas, sobre el flujo de agua que ustedes necesitan, un mayor caudal, una mayor fuerza. Eso es bastante fácil de ver en una casa, ¿no? Ustedes ven perfectamente aquel que tenga una casa de 2 pisos que en las canillas del piso superior yo tengo un cierto comportamiento del agua distinto al que tengo abajo. ¿Mm? Abajo tendré mucho más potencia. Y eso es producto de por qué, porque yo tengo una mayor energía potencial. ¿Y de qué depende la energía potencial? De la diferencia de altura. En la gomera depende de la diferencia de la distancia que yo comprima, o sea, que yo estire ese elástico. Mientras mayor es la distancia que yo lo estiro, mayor la energía potencial, y la energía potencial gravitatoria, en este caso que es la energía del agua, mientras más alto yo pongo el tanque, más fuerte va a caer el agua. O mientras más alto yo sujeto algo y lo dejo caer, más fuerte va a caer al piso con mayor energía. Esa es la energía potencial. Vamos a ver cómo la energía potencial se vincula a la electricidad. La, la energía potencial eléctrica, en este caso, recién veíamos energía potencial elástica, la gomera, y energía potencial gravitatoria, el tanque de agua o algo que yo arrojo desde cierta altura. Acá vamos a ver lo que es energía potencial eléctrica. Tiene el mismo principio. La energía potencial eléctrica es la potencialidad que tiene un elemento de generar flujo de corriente. En el caso del tanque, mientras más alto lo pongo, más flujo de agua, más fuerza va a generar sobre la manguera, más largo va a salir el chorro,
por lo tanto más caudal de agua voy a tener, y si bien ya vamos a definir electricidad a qué se refiere, mayor potencial eléctrico me va a permitir a mí tener una mayor corriente eléctrica o mayor energía de ese circuito que estoy analizando, de esa situación que estoy analizando. ¿Qué es el potencial eléctrico? Fíjense que esto es como en el tanque. Yo tengo muchas cargas de un tipo, carga positiva de un lado, por ejemplo, carga negativa, y pocas del otro lado, voy a tener lo que se llama una diferencia de potencial. Y esa diferencia potencial se mide en voltios. La unidad de medida del potencial eléctrico es en voltios. ¿Está? Y acá le hago brevemente una explicación teórica de qué es la diferencia de potencial. Así vemos campo eléctrico. ¿Está? Vemos campo eléctrico. Yo tengo esta carga de prueba. Y esta carga de prueba tiene una cierta fuerza, que es esta, Q por E. Recuerden, perdón, que la fuerza, que es el campo eléctrico, que me da como resultado qué fuerza tengo en cada punto. Esto que es la fuerza, yo tengo una cierta fuerza en este punto. Ahora, si yo mido la fuerza que yo tengo acá, en este punto, pero ahora llevo una cierta distancia hasta acá, esa carga de prueba, la corro a una cierta distancia, que sería, piensen ustedes, si esa fuerza va aumentando a medida que yo me acerco a la fuente, estoy reduciendo la distancia, por lo tanto la fuerza va a ser más grande que en este punto que en este punto, es como si yo estirara la gomera. Yo si la estiro un poquito tengo esa distancia que yo la llevé, me va a dar una poca energía potencial. Ahora si yo la estiro mucho, a medida que me voy estirando, voy aumentando la energía potencial. ¿Y qué significa eso? Que entre el punto A y el punto B, con la misma carga, si yo la llevo del punto A, la llevo hasta el punto B, esa diferencia de potencial o de fuerza que yo tengo entre estos dos puntos tiene un cierto valor en voltios. Que si yo soltara esa carga, viajaría del punto B al punto A en un determinado tiempo. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es ese recorrido entre el punto A y el punto B, que yo llevo la carga, yo tengo que ir haciendo fuerza para llevar la carga hasta el punto B, llego al punto B, al revés, perdón, llego al punto B, suelto la carga y va a llegar al punto A con una cierta energía de movimiento de esa carga. Ahora, si yo el punto B en lugar de acá, lo pongo acá, y yo voy del punto A al punto B, es como estirar mucho menos el elástico, por lo tanto esa potencialidad de generar el movimiento de esa carga disminuye. Entonces, eso es la energía potencial eléctrica, la capacidad de un objeto, la capacidad que tiene un circuito, que tiene algo, de generar movimiento, de partículas, se va a mover, que es, en particular van a ser electrones, de generar corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor es el voltaje, que dijimos que la diferencia potencial se expresa en voltaje, mientras mayor es ese voltaje va a ser mayor la capacidad que tenga ese circuito o ese elemento de generar una corriente eléctrica. Bien, en nuestro caso, por norma, nuestro sistema domiciliario tiene, que ustedes ya seguramente todos ustedes saben, 220 voltios, que está diseñado así. Es como diseñar una gomera que siempre se estira igual, y para todos los cazadores de paloma, de pajarito, o para los tiradores al blanco, tengo una gomera que se estira hasta este punto, o ya viene estirada ese punto, y vos la podés soltar. Por norma, para que yo después, si fabrico las piedras, o si fabrico las cosas que voy a hacer, soporten esa tensión. ¿Está? O sea, las gomas que yo voy a poner para poder estirarla tienen que poder soportar esa tensión. Entonces se hace de una manera sabiendo exprofeso para que todos los elementos soporten esa tensión. Bien, entonces tenemos como un tanque de agua una diferencia de potencial, tenemos cargas, muchas cargas de un lado, pocas cargas del otro, y esa diferencia de potencial eléctrico tenemos acá o mucha carga o pocas cargas, que acá podría ser también, ¿qué pasa si yo a esta pongo una carga? Acá porque lo corrí en distancia, pero ¿qué pasa si yo tengo una carga acá en el punto A y pongo de pronto una carga mucho más grande en el punto A?
voy a tener también una diferencia potencial, porque esta fuerza va a ser más grande que esta. Esa diferencia potencial sería algo parecido a lo que hay acá. Yo tengo en un lado mucha carga, en el otro lado poquita carga, entonces genero esa diferencia de potencial que me permite mover los electrones. ¿Qué va a tender a hacer esto? A que todos estos elementos que están de este lado van a tender a viajar hasta acá. Es como si esta partícula va a tender a viajar hasta acá para devolverle al sistema su equilibrio. ¿Está? Bueno, esa es la diferencia potencial. Resumidas cuentas, diferencia potencial es la capacidad que tiene un sistema eléctrico de generar corriente eléctrica y se mide en voltios. ¿Mm? Bien, ahora definamos corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente, una cosa que quiero aclarar antes, también podemos decir que el potencial eléctrico me lo da la intensidad del campo eléctrico que se genera entre estos dos elementos. ¿Está? Entre un elemento que tiene carga de un tipo y otro elemento que tiene carga del otro, se va a generar un campo eléctrico en el medio. Es lo que tiene una pilita, una pila domiciliaria. Si ustedes se fijan, dice 1,5 voltios. ¿Qué significa? Que es un elemento que adentro tiene elementos químicos, tiene un proceso, si quieren después se los explico, un proceso electroquímico, físico-químico, que lo que produce es que de un lado cargas positivas, del otro lado carga negativa, y adentro se genera un campo eléctrico que si yo le conecto un circuito, me va a hacer circular una corriente proporcional a ese campo eléctrico que tiene adentro, o esa diferencia potencial, que estamos hablando de 1,5 voltios, tiene una pila común. Bien, vamos a ver lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es básicamente el flujo de electrones que circula sobre un conductor y que va a depender del material con el que está construido ese conductor, que tengan los átomos con la mayor cantidad de electrones fácilmente movibles, cedidos de un lado a otro, porque esos electrones, este pasa a este, pero a su vez este le cede a este y así se van cediendo electrones. Y ese flujo de electrones en los átomos, por ejemplo, de cobre, ese flujo de electrones, pro, producto de un campo eléctrico, que en este caso tiene esta dirección, tiene esa dirección, va a hacer que esos electrones se muevan por el conductor. No importa el sentido, después, ya vamos a ver después, si vale la pena ver en qué sentido realmente tiene ese flujo. Es al revés de lo que uno naturalmente puede prever, pero no importa. Vamos a suponer que para allá, entonces ese flujo de electrones es lo que se configura como la corriente eléctrica. Vamos a hacer una analogía con el tanque de agua. Dijimos que la diferencia potencial es la altura que yo pongo el tanque de agua de la canilla que yo quiero tomar el agua. Mientras más alto, con más fuerza va a salir. Y la corriente eléctrica es justamente esa consecuencia, que es el agua, la correntada de agua o el flujo de agua que sale por la manguera. Mientras más alto yo pongo el tanque, más energía potencial tengo, porque si lo tomo con el piso, tengo más energía potencial, depende de la altura, como depende de la distancia, el campo eléctrico o el potencial eléctrico, depende de la altura. Mientras más alto lo pongo, más energía potencial tengo, por lo tanto puede generar mayor energía de las moléculas de agua circulando por el caño, por lo tanto un mayor flujo de agua. Lo mismo pasa con un circuito eléctrico. Mayor potencial me permite generar sobre el mismo conductor una mayor cantidad de electricidad. ¿Y esa electricidad cómo se genera? Porque el propio conductor, el propio cobre del que está hecho el cable, tiene electrones en su órbita que tienden a pasarse de un lado al otro. Y como el circuito es cerrado, normalmente es un flujo constante, que el electrón vuelve a cederse y se vuelve no es que se termine en algún momento, sino que es un flujo permanente, porque el campo eléctrico así me va realimentando, se van moviendo las cargas, y yo tengo un flujo constante de electrones por ese circuito. Eso es lo mismo corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una fórmula genérica, una fórmula matemática pero básicamente para que ustedes lo entiendan es cuánto es ese flujo o esa cantidad de electrones que circulan, electrones, en la unidad de superficie. ¿Mm?
Eso es la corriente eléctrica. Obviamente que depende de la sección del cable y cosas por el estilo, ¿no? Mientras más grueso es el cable que yo le ponga a una misma diferencia de potencial, menor será el flujo por unidad de tiempo. O sea, la corriente va a ser más chica, va a ser menor, piensen en un caño de agua, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la cantidad de electrones que circulan sobre un conductor y hay que tener en cuenta la superficie, la sección de ese conductor. ¿Qué es la sección? Si yo este conductor lo corto acá y me fijo en la sección, voy a ver una sección, voy a ver esto, y esa superficie del corte del cable, eso es la sección. ¿Está? Bien. Bueno, es lo que acabo de decir. Y vamos a analizar qué son los materiales conductores. Los materiales conductores son aquellos que tienen átomos, que tienen, perdón, electrones en sus átomos en órbitas lejanas a su núcleo, que no tienen una fuerza tan fuerte de atracción con el núcleo, y yo con una excitación externa me permite transferir ese electrón a otro átomo y así generar una cadena que produce el flujo de corrientes. Bueno, entonces tenemos hasta ahora diferencia de potencial, tensión, que medimos en voltio, y acá me faltó algo importante, que la corriente, la unidad de medida es el ampere. En honor a un científico, también francés, Ampère, que la letra se simboliza con la letra A mayúscula, siempre cuando las unidades corresponden a un apellido o un nombre propio es mayúscula y si no es minúscula, pero el ampere es la unidad de medida oficial de la corriente. Entonces tenemos diferencia potencial, una batería, una fuente, un generador que me genera 12 voltios, 24 voltios, una batería, por ejemplo, de un auto con 12 voltios, que me permite adentro tener un campo eléctrico que me permite generar esa potencialidad que si yo le conecto un circuito me va a hacer circular los electrones. En el caso de la gomera con la piedra o en el caso del tanque con el agua. El segundo concepto importante es la corriente eléctrica, que medimos en amperes y tiene que ver con la cantidad de flujo, la cantidad de electrones que circula sobre un conductor, que va a depender del potencial eléctrico que yo le ponga a ese conductor. ¿Está bien? Y por último, el gran concepto, antes vamos a ver los materiales conductores, como les decía, son aquellos que tienen la capacidad son permeables al movimiento de electrones. Existen otros materiales que no son conductores, que se le dominan, lo vamos a simplificar, los dieléctricos, como puede ser la madera, un plástico o hasta el aire. Dieléctrico, el aire tiene una característica que si yo ese campo eléctrico, esas cargas las acerco lo suficiente, ese aislante que es el aire se rompe y pasa a haber una corriente eléctrica. Se rompe y hay corriente eléctrica. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una descarga ambiental con el auto, lo que sea? Pasa eso. Yo me acerco tanto con mi carga eléctrica a una carga opuesta que cuando me acerco lo suficiente, ese campo eléctrico, la fuerza que se genera es lo suficientemente grande para romper esa capacidad de aislación que tiene el aire y hay un flujo de corriente. Bien. El tercer componente básico, y acá vamos a cerrar esta clase, esta charla, es la resistencia. La resistencia es un componente o es un concepto que tiene que ver con la capacidad que tiene un conductor de oponerse al flujo de corriente. ¿Está? En la analogía de la hidráulica con el agua es el diámetro, podemos relacionar con el diámetro de la manguera. Si yo tengo una manguera y como hacemos para regar, y yo le aprieto la punta para poder que vaya más lejos, lo que estoy haciendo en realidad, estoy aumentando la resistencia al agua que pasa por ahí adentro. O si yo comprimo la manguera, pasa lo mismo. Es la capacidad de oponerse y por un principio de conservación de la energía, esa resistencia básicamente esa oposición, esa fuerza que hacen para oponerse a la corriente, hace que esa energía, que sabemos que la energía no se pierde, ni se destruye, ni se genera, sino que se transforma,
se disipa en otras cosas, o sea, se convierte en otras cosas para oponerse a esa corriente que está pasando. Calor, luz, ruido, etcétera, etcétera. En este caso, fundamentalmente calor. La resistencia son grandes disipadores de calor. En un circuito lo vamos a ver con esta forma. Tiene esta forma. Cuando vean un circuito, tiene esta forma, es una resistencia. Y tiene normalmente son de esta manera. Ustedes si abren una plaqueta, desarman algo, van a ver que la resistencia tiene esta forma. Y tiene un código de colores. Que ese código de colores me dice el valor que tiene esa resistencia. Y esa resistencia yo la pongo en función a lo que yo quiero hacer, que ya vamos a hacer algunos prácticos, en función a lo que yo quiero hacer con mi circuito. Bueno, esa resistencia, para que ustedes sepan, acá se los dejo, simplemente tiene un código de colores que me indique el valor. Por ejemplo, vamos a ver, esta tiene negro, rojo, verde y plateado. ¿Qué significa? Vamos a ver, la primera banda me indica la primera cifra, negro, por lo tanto vale 0. Entonces esta resistencia es de 0, la segunda banda es roja, entonces la segunda banda roja me indica que es un 2, 0,2. La tercera banda es el multiplicador, porque puede ser tan chiquito o tan grande como yo quiera la resistencia, y acá me da el verde, que el verde es 100.000, entonces es 0,2 por 100.000, 100.000, 1, 2, acá, 100.000, y lo que me dice la plata es la calidad, básicamente la tolerancia. Esto es más o menos, o sea, significa que este valor puede diferir en un 10%, más o menos, por cuestiones de fabricación. Bien, si yo tengo una con esta última banda roja, que está más, fíjate que está más separadita, es para darse cuenta, para no perderse si uno la da vuelta, ¿no? Están mucho mejor logradas desde el punto de vista de fabricación. Por lo tanto, esta resistencia, que la medimos en ohms, algo que yo no dije, el otro valor que es en ohmios y se representa con la letra omega mayúscula, me dice que es de 200.000, 20.000, 200.000 ohmios, es esta resistencia, más o menos un 10%. ¿Tá? O también podría decir, esto repásenlo, fíjense, ténganlo claro, esto porque es importante, 200.000 ohmios es lo mismo que decir 20 kilo ohmios. Acuérdense que un kilo algo son 1000 veces ese algo. Estudien este tema, la tabla de los prefijos. Entonces, son 200 kiloohmios, o sea, 200.000 ohmios. Se lo puedo presentar como 200.000 ohmios o también lo van a ver como 200 kiloohmios, a una resistencia. Entonces, o, para aquel que le guste complicarse un poquito más, 0,2 mega ohmios. Porque un mega es 1.000.000 de veces la unidad. Y como no llega, estos son 200.000 veces la unidad, es 0,2 mega ohmios. Bueno, lo dejo para que ustedes lo vean. Y vamos a dejar esto, quiero cerrar esta presentación con los conceptos que veíamos. Diferencia potencial, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Son los tres conceptos básicos y fundamentales que después nos va a permitir hacer algunos cálculos, vamos a ver un poquito más adelante, analizar un poquito cómo se comporta un circuito, cómo es la cosa. Pero este segundo video que sirva como concepto para entender estas tres definiciones, que son, vuelvo a reiterar, diferencia de potencial o potencial eléctrico, que es la capacidad que tiene un sistema de generar corriente eléctrica, se mide en voltios. Mayor esa diferencia potencial, más capacidad tiene el sistema de generar corriente. La corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en una determinada unidad de superficie, y justamente mide la cantidad de electrones y se mide en amperes. Y la resistencia eléctrica, que es la capacidad de un sistema o de un circuito, la capacidad de un elemento de oponerse al paso de la corriente. ¿Está? Bueno, por ahora dejamos acá, seguimos después con otro video. Saludos.